Vamos a empezar a analizar entonces. Es el mismo circuito. Realmente esta tabla de verdad que está aquí es el mismo circuito que nosotros vimos la semana pasada. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que también podemos nosotros iniciar el análisis de un circuito a partir de las tablas de verdad. Por supuesto, suponiendo que las tengamos, ¿verdad? Porque como ya hemos visto en diferentes ejercicios que hemos tenido, a veces nos dan la tabla de verdad y tenemos que encontrar el circuito. A veces nos dan el circuito, tenemos que encontrar la tabla de verdad. Es decir, podemos entrarle desde diferentes ángulos a una problemática. La problemática de los circuitos digitales y prácticamente de todo lo que es ingeniería surge de una necesidad puntual, de una necesidad humana, si lo podemos ver así. Una limitante que nosotros tengamos como seres humanos o un trabajo que nos dificulte mucho o que nos demande mucho tiempo y esfuerzo. Realmente toda la tecnología que existe es precisamente porque el ser humano ha querido facilitarse las tareas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando a nivel de circuitos, estamos hablando de que surgió una necesidad, ¿sí? En la cual nosotros necesitábamos llegar a una solución, ¿sí? Cada vez que nosotros tenemos un circuito, nosotros lo podemos analizar siempre por medio de una tabla de verdad que va a representar las combinaciones posibles que vamos a tener dentro de las entradas. Y posteriormente teníamos una función de salida. Pero a partir de este ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta que un circuito incluso puede tener dos funciones de salida. Y no solamente eso, no solamente dos funciones de salida, sino que al mismo tiempo puede tener una cantidad de funciones de salida que le voy a llamar intermedias, porque no son funciones de salida que se van a ver arrojadas al final del circuito, sino que van a ir pasando por un proceso que combinadas, todas juntas, van a llegar a una función de salida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tener claro también. Y entonces, aquí tengo yo en la siguiente diapositiva los pasos lógicos, por ejemplo, para el procedimiento de diseñar un circuito. Cuando alguien le dice diseñe un circuito, es porque usted lo tiene que hacer desde cero. Y obviamente el diseño de circuitos para esta parte combinacionales va a partir precisamente de la especificación de un problema. Y regularmente, en la electrónica digital, casi todos los problemas tenían que ver al inicio con cálculos matemáticos. De hecho, cuando la computadora se creó precisamente para facilitar cálculos matemáticos que el ser humano pues no podía hacer tan rápido, ¿sí? Entonces, por eso es de que la mayoría de circuitos, digamos, básicos o preestablecidos o prefabricados de la electrónica digital tienen que ver con operaciones matemáticas, ¿sí? Pero estos operadores matemáticos obviamente nos llevaron a caminar más en la satisfacción de problemas que nosotros teníamos o soluciones que queríamos encontrar. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que nosotros partimos de un problema y cómo vamos a culminar, culminamos con un circuito. Prácticamente digamos que esos son los dos puntos, punto A y B, digamos, desde que nosotros creamos un listado de cosas que queremos hacer con nuestro circuito hasta llegar al diagrama prácticamente. Obviamente, pasamos por una serie de combinaciones y funciones booleanas que nos van a ayudar a llegar a ese diagrama. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta cuando nosotros tenemos un problema es determinar cuáles van a ser las variables que vamos a necesitar. Esto es las entradas. Por ejemplo, si alguien me dice, yo que necesito un circuito que sume, ¿sí? Ah, bueno, entonces yo le voy a decir, bueno, lo primero que se me ocurre es de que tiene que tener entradas para sumar, ¿no? Pero ahí viene, por ejemplo, una problemática. ¿Cuántos números voy a sumar? ¿Solamente voy a sumar 2 números? ¿O quieren que sume 3 números? ¿O quieren que sume 4 números o 5 números? ¿Cuántos números tengo que sumar? Va a ser el número de entradas, ¿sí? Y al final también necesito, obviamente, tener una serie de combinaciones que va a ser mi tabla de verdad. Pero vamos a ir por partes, porque aquí lo que tengo a continuación son varios circuitos, circuitos que ya existen. Yo no los voy a poner a dibujar un circuito de este tipo, pero sí necesito que ustedes sepan más o menos cómo está hecho
cada uno de estos circuitos, que estos circuitos son comerciales, es decir, ustedes pueden llegar a una electrónica y pedir, deme un circuito sumador, un restador, todo lo que nosotros vamos a ver aquí en adelante. En la mayoría de diseños, los circuitos que nosotros vamos a ver aquí, ya no los van a ver como circuitos, es decir, lo van a ver como un bloque. Más adelante vamos a ver o hablar acerca de esto. Entonces, el procedimiento de diseño es muy sencillo, muy lógico. Entre los pasos, obviamente, vamos a encontrar dificultades que se tienen que ir resolviendo precisamente con la práctica. Solamente eso, la práctica, ¿sí? No hay atajos ni fórmulas mágicas, lamentablemente. Fíjense por aquí, tengo yo un ejemplo de un conversor de código. Fíjense que aquí lo que están haciendo es tener una tabla de verdad. Y en esta tabla de verdad se dan cuenta que obtienen A, B, C y D. Y todas estas combinaciones van a tener un resultado, ¿sí? Este resultado es, digamos, a voluntad. Es decir, yo en mi mente dije, ay, cómo me gustaría tener un circuito que sus combinaciones fueran, por ejemplo, 0 para la primera combinación, 1, 0 para la tercera, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Yo puedo poner en esta columna cualquier combinación que a mí se me ocurra. Y a partir de esa tabla de verdad, empezar a trabajar en un circuito que haga justamente esa combinación. Aquí, en este ejemplo, lo que quisieron hacer prácticamente esta columna D corresponde a un conversor BCD. Y el otro, que ustedes están viendo aquí a la par, funciona para hacer una conversión que se llama exceso 3. Lo mismo pudiéramos hacer para una conversión incluso decimal, ¿sí? Lo mismo pudiéramos hacer para una conversión hexadecimal. Más adelante vamos a ver un circuito que hace conversiones a un sistema decimal. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, porque resulta interesante ver cómo de un circuito que solo maneja ceros y unos es capaz de mostrar números, por ejemplo, del 0 al 9. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hicieron esta prácticamente conversión? Por eso se llaman circuitos de conversión, ¿sí? Posteriormente, que ustedes tienen esta parte de tablas de verdad, ustedes pueden hacer lo que ya conocen con mapas de Karnoff y simplificación de funciones de salida. Las funciones de salida, en los ejemplos que nosotros habíamos visto anteriormente, no se miraban tan importantes, es decir, incluso nosotros lo platicamos y dijimos, bueno, en realidad no tiene nada de malo dejar la función grande, pero después vamos a darnos cuenta que conforme vayamos creciendo en circuitos, conforme nuestros circuitos se van haciendo más grandes, las funciones de salida, y no solamente las funciones de salida, fíjense que hay funciones de salidas intermedias que resultan bien largas y bien complicadas. Y si no se maneja correctamente la reducción de funciones, pues obviamente vamos a tener ya problemas, ¿sí? Entonces, ojo con eso, por favor. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, ¿sí? Este circuito es un circuito también conversor de código, ¿sí? Noten, por favor, que lo que tenemos acá son igualmente nuestras entradas A, B, C y D. Este es de 4 entradas, ¿sí? Y salidas tenemos W, X, Y y Z, ¿sí? Este circuito, ¿de dónde surgió? Bueno, alguien necesitaba tener cierta cantidad o ciertos códigos establecidos, ya finales. Y entonces, si se dan cuenta, cada salida tiene una combinación específica, ¿sí? Una combinación específica. Y noten nuevamente que no solamente tenemos, ya tenemos aquí, no es una, no son 2 funciones de salida, son 4 funciones de salida, ¿sí? 4 funciones de salida. Cada vez que yo meto una combinación ABCD, yo obtengo una serie de combinaciones, dense cuenta, bien largas, ¿sí?
Y me imagino que en algún momento aquí ya hubo alguna reducción. No lo he hecho, no lo he hecho a mano, porque simplemente es un ejemplo, pero pudiera ser. Cada quien ya podría revisar esto por su parte. Noten, por ejemplo, que estas funciones de salida están hechas también de funciones de salidas intermedias. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, rotularon a CD, que obviamente es parte de la comparativa C con D dentro de una compuerta AND. Por ejemplo, aquí tenemos una función de salida intermedia que es C más D, que si se dan cuenta, nos echamos un poquito para atrás, es lo que sale de esta compuerta OR después de haber procesado la señal D con la señal C. ¿Sí? Esta, por ejemplo, que está aquí, es la misma señal C más D, pero está negada. ¿Se dan cuenta? Si me echo un poquito más para atrás, me doy cuenta que sale de aquí mismo, pero se niega. Y así, sucesivamente, yo puedo ir sacando todas las funciones de salidas intermedias que no aparecen aquí, ¿sí? Que no aparecen aquí, pero que nosotros ya somos capaces de encontrarlas con lo que hemos aprendido a lo largo de estas sesiones. Lo que me quiero dar a entender es que justamente un circuito puede ser tan grande como sea, y es importante tener el orden y la identificación de cada salida, que sea intermedia, para poder claridad de dónde salieron las funciones de salida ya finales. ¿Ok? Entonces aquí vemos otro ejemplo. Dense cuenta que en la entrada, perdón, ¿alguna duda por ahí? Ok. Dense cuenta, por favor, que las combinaciones en la entrada van a ser bien sencillas. Combinaciones a lo máximo de 4 dígitos, porque solamente tenemos 4 entradas. Pero las salidas, por favor, miren cómo se van creciendo. Cada vez son más grandes, cada vez son más complejas. ¿Sí? Y ahí viene la importancia de poder reducir y de poder manejar esta circuitería. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es otro archivo. Otro circuito, perdón. Ya pensando en archivos. Otro circuito. Este circuito le llaman semisumador. ¿Sí? Pues como su nombre lo indica, suma, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Dense cuenta, por favor. Fíjense que él solamente tiene 2 entradas. Tiene su tablita de verdad. Y lo que busca, fíjense bien qué es lo que busca. Fíjense que busca la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de las componentes X y Y. Pero hay un pequeño problema, y es que resulta que hay una suma que es la sumatoria 1 más 1, que el resultado es 1, 0. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, por favor, qué es lo que pasa acá. Y es un concepto que voy a ampliar más adelante, pero quiero que lo empecemos a ver desde acá. Si yo solo tuviera una función de salida, que es decir, un bit nada más, fíjense que estas 3 posiciones de la columna S serían correctas, pero esta, por ejemplo, sería incorrecta. Porque 1 más 1 no es 0, 1 más 1 es 1, 0. ¿Qué fue lo que se hace? Se le agrega otra salida, otra función de salida que va a ir llevando la parte del acarreo, ¿sí? Que el acarreo es prácticamente esta conversión, porque fíjense que para mostrar yo la suma de 1 más 1, tuve que poner otro espacio para que entonces ya mis respuestas se leyeran en 2 bits. Entonces, 0 más 0 es 0, 0. ¿Lo logran ver? 0 más 1 es 0, 1. 1 más 0 es 0, 1. Y 1 más 1 es 1, 0. Sí, ya se lee de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Imagínense que yo no tuviera nada, que solamente tuviera la necesidad de hacer sumatoria. Empiezo justamente con mi tablita de verdad, ¿sí? Me doy cuenta que necesito 2 columnas para mostrar la salida. Entonces, yo lo que hago es prácticamente establecer 2 funciones de salida, ¿sí? De aquí en adelante yo hago el proceso, encuentro mis funciones de salida, tanto para S como para C, y posteriormente yo puedo dibujar mis circuitos. Aquí tengo un circuito que es una manera extendida, y aquí tengo un circuito que, si se dan cuenta, ya está utilizando de las nuevas compuertas XOR para hacerlo más pequeño. Pero el procedimiento es exactamente lo mismo.
¿sí? Noten, por favor, nuevamente cómo surgió de un problema que alguien dijo, ay, yo quiero sumar. Ah, bueno, y entonces se empezó a trabajar acerca de la sumatoria que se quería obtener. Claro, aquí nos encontramos con un pequeño problemita, pero ya se solventó, ¿sí? Colocando una función de salida adicional como para agregar un bit, ¿de acuerdo? Y noten, por favor, eh, la diferencia entre los circuitos. Estos son circuitos equivalentes, ¿sí? Al final van a ser lo mismo, circuitos equivalentes. Pero noten, por favor, que uno de ellos utiliza 3 compuertas AND, una compuerta OR, mientras que aquí están utilizando una XOR y una XAND, ¿sí? Otra cosa que tienen que ver es de que si se utiliza compuertas normales, miren, tengo que ponerle líneas de entrada. Porque estas líneas de entrada, dense cuenta que tengo X, Y', X', Y, y luego X y Y, prácticamente todas las combinaciones, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Aquí, por medio de la utilización o la implementación de la XOR, solo tengo que tener X y Y, y no importa que entre por ahí, al final va a salir la misma respuesta. Entonces, igual, vemos importante que el diseño, dependiendo quién lo haga, va a tener un resultado diferente, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se va por este camino, o si alguien se va por este camino, al final lo que van a obtener siempre son el mismo resultado, ¿sí? Eso es lo que tenemos para este que se llama semisumador. Aquí tenemos algo, otro tipo de circuito, es otro ejemplo que tenemos aquí. Miren, este se llama sumador completo de 3 bits, ¿sí? Fíjense que aquí hay una diferencia, por ejemplo, porque miren, ya no solamente estamos usando X y Y, ya estamos usando X, Y, Z, es decir, ya podemos sumar 3 bits, ¿sí? ¿Se dan cuenta? 3 bits. Lo mismo, ¿verdad, compañeros? Yo tengo una función de salida que le voy a llamar S, pero me doy cuenta que van a haber sumatorias que no van a caber en un bit, ¿ok? Así que yo necesito habilitar otra función de salida que yo le voy a llamar C de acarreo. S es de sumatoria y C es de carry, en inglés acarreo, ¿ok? El acarreo, recuérdense que es aquello de cuando ustedes les enseñaron a sumar en la primaria números de 2 dígitos que le decían, va, sumas este y llevas una o llevas 2. Ese llevo es prácticamente el acarreo, ¿verdad? Igual, de la misma manera, a diferencia del ejemplo anterior que era de 2 bits, este es de 3 bits. Ya hicieron una tabla, pero se dan cuenta, todo surge con la tabla de verdad. Por eso es de que hicimos varias prácticas con tablas de verdad, porque es importante que sepamos que ahí empieza el diseño de la electrónica digital, empieza en la tabla de verdad, porque es justamente lo que está marcado en rojo, lo que yo quiero obtener, ¿sí? Posteriormente, ¿qué hago con esto? Bueno, saco la función de salida S, la función de salida C. Y miren, por favor, aquí abajito estaban las salidas originales, si se dan cuenta, ¿sí? Miren, aquí están. Y aquí están las reducciones, usaron mapas de Karnoff, si se dan cuenta, ¿sí? Quiero que miren algo importante, por favor. Fíjense la solución S. La solución S, miren cómo quedó el mapa de Karnoff. Ese es un ejemplo importante. Se dan cuenta que no se pueden encontrar ahí cuadros adyacentes. No hay manera de encontrar cuadros adyacentes porque no me quedan en diagonal, no me queda uno a la par de otro, no puedo agrupar nada. Ahí estoy prácticamente atado de manos y por eso es de que la función de salida, miren, al final sale con sus 4 elementos. Esa no se pudo reducir. Un ejemplo, ¿verdad? Que no habíamos caído en él, pero ahí hay un ejemplo. En este sí, en esta función sí se pueden encontrar cuadros adyacentes, por ejemplo, y sí se puede reducir de una manera más sencilla la función de salida. Posteriormente a esto, ¿verdad, compañeros? Después sigue ya la implementación del circuito. Entonces aquí tenemos varias versiones de el sumador completo. Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo un sumador completo que utiliza un circuito, que el que estoy marcando acá, para la parte de la suma y otro circuito para la parte de el acarreo. Sí, son dos grandes, si se dan cuenta, porque fíjense que solo la primera parte de la suma utiliza 4 compuertas AND, una compuerta NOR, ¿sí? Y aquí estoy utilizando 3 compuertas AND
y una compuerta OR. Aquí, por ejemplo, ya la simplificaron. Y miren, por favor, qué bonito se mira, porque fíjense que reduzco incluso las terminales para las entradas y dense cuenta que hasta la simplificación de las respuestas me queda mucho más sencilla. Por supuesto, aquí ya utilizaron compuertas XOR, ¿sí? Y se redujo problema, pero estos ejercicios que están acá, estos circuitos, son equivalentes, ¿sí? Es más, alguien me pudo decir, mire, yo no quería simplificar, yo desde aquí voy a circuitar. Está bien, o sea, no hay problema. El problema va a ser quizás a nivel comercial, quizás a nivel de espacio, es cierto, quizás a nivel de funcionalidad, ¿no? Pero sí va a tener desventajas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí hay un sumador de 3 bits y el que vimos anteriormente era de 2 bits, ¿ok? Entonces, por eso a uno se le llama semisumador y al otro se le llama sumador completo. No sé si hay alguna duda hasta acá, compañeros. ¿Alguna duda? La idea también de presentarles a ustedes estos circuitos es de que, por ejemplo, en algún momento que alguien les diga, ay, necesito hacer un circuito que sume, pues no lo vayan a hacer desde cero, ¿verdad? Ustedes van y se recuerdan de que ya existe un circuito sumador de 2 bits y lo copian y ya estuvo. Y que incluso lo pueden ir a comprar. Estos circuitos que estamos viendo ahorita ya se venden, digamos, en un encapsulado, en un circuito integrado. Pero, obviamente, ya han sido tan comercializados que a la gente incluso se les olvida qué tiene adentro. Por eso lo estamos viendo nosotros a nivel de diseño. Y este ejercicio que estamos nosotros analizando, estos circuitos, se puede hacer con cualquier otro circuito, por muy grande que sea. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos claro. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Miren, este es un sumador binario. ¿Sí? Solo quiero ver aquí. Ok. Este es un sumador binario. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta de que aquí ya hay un cambio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no estamos usando circuiterías, ya no se ven con puertas, ¿sí? Ya no se ven con puertas. Pero miren, por favor, hay unos cuadritos que dicen SC. Eso significa sumador completo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que adentro de cada cuadrito, yo lo que voy a tener son estos circuitos. Si lo quisieran ver así, por ejemplo, yo les podría poner que este cuadro sería así. Miren, como lo estoy marcando en rojo. Y que de aquí en adelante, como ya sabemos lo que tiene adentro, miren, todo esto va a estar nublado, va a estar ya ¿cómo se le dice en electrónica, verdad? Va a estar negro. Ustedes van a decir, pero lo puso rojo. No tiene nada que ver con el color. Entonces eso se convierte en una caja negra, si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Y esto que está aquí ya marcado como un recuadro es lo que vamos a ver ahora dentro del sumador binario, que son estos cuadritos que están acá. Pero ustedes saben ahora qué es lo que hay adentro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el sumador binario? Por ejemplo, fíjense que el sumador binario, si ustedes se dan cuenta, tiene, por ejemplo, este tipo de combinaciones, ¿sí? Donde puedo tener dos números que se van a sumar, por ejemplo, dos números que se van a sumar, y tengo también la sumatoria. Y como ustedes ya vieron, necesito también tener un acarreo, ¿sí? Entonces, pueden observar que cada descripción, por ejemplo, vamos a dibujar acá, acarreo de entrada, lo marcan como C sub I. Esto porque significa que van a ir caminando. Este sub I, aquí como lo pueden ver, son los subíndices 0, 1, 2, 3, que marcan precisamente la posición del número binario. ¿Sí? Vean por favor el sumando A y el sumando B también los identificaron. La suma sigue siendo S de suma y el acarreo de salida sigue siendo carry de salida. ¿Ok? Dense cuenta que en un sistema como este, por ejemplo, ya están utilizando al sumador completo como un elemento. Ya no lo están viendo como circuito. Ya lo están usando como un elemento, como que si él fuera una sola compuerta, digamos. Ya lo están viendo como una supercompuerta, llamémosle así. ¿Sí? En donde ya no me interesa qué tiene adentro.
¿Qué es lo que me interesa en cada etapa? Me interesan sus dos entradas, qué acarreo le va a entrar, qué acarreo le va a salir y qué función de salida en sumatoria va a tener. Ahora bien, alguien me va a decir, ¿por qué colocar un acarreo de entrada en la entrada si no viene nada? Es posible que no venga nada, ¿sí? Si es la primera operación que se va a hacer, pues ni modo, es cero. Pero es posible también, otra opción, que venga de otro circuito y que aquí venga un número, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, puede ser que yo tenga otro sumador en otro lado y la respuesta final del acarreo venga a guardarse aquí. Por eso es de que siempre se coloca el acarreo de entrada. A veces se usa, a veces no se usa. Entonces, miren, tengo mis entradas, tengo mis dos funciones de salida. Una es la suma y la otra es el acarreo. Esto que está acá es para esta parte, digamos, para el subíndice 0. Pero como yo tengo más espacios, por ejemplo, aquí tengo la parte 1, esta parte se representa con unas entradas subíndice 1, una función de salida subíndice 1, ¿sí? Tengo un acarreo, lo voy a marcar con una flecha, que viene de antes y un acarreo que sale hacia la siguiente etapa. Por eso lo voy poniendo en colores. Aquí tengo otra posición para sumar números binarios. Y dense cuenta que aquí estoy sumando, en el ejemplo, yo aquí estoy sumando 1, 0, 1, 1 y lo estoy sumando con 0, 0, 1, 1. Pero pueden ser cualquier otros números que tengan 4 bits, por ejemplo, 4 dígitos, ¿sí? Y entonces aquí en la parte naranja tengo mis entradas A y B. Tengo a mi acarreo que venía de entrada y el acarreo que sale. Dense cuenta que los acarreos llegan en un momento donde son de salida, pero se convierten en entrada de la siguiente etapa. ¿Lo logran ver? Y dense cuenta que aquí yo ya lo que estoy analizando, compañeros, es un diagrama de bloques. Ya no estoy analizando un circuito. ¿Se dan cuenta cómo vamos creciendo incluso a una imagen más macro? Y para el último dígito, por ejemplo, tengo aquí mi otra etapa, ¿sí? Donde tengo las entradas, tengo mi acarreo de entrada, mi sumatoria de salida y al final un acarreo final de entrada. Este acarreo puede salir a un display o a donde yo lo visualice, puede salir a un circuito, puede salir a otro sumador, qué sé yo, a cualquier otro circuito que yo tenga listo por ahí. Entonces dense cuenta que este es un ejemplo de un sumador binario que ya no se muestran las compuertas lógicas, pero están aquí adentro de las cuadritos SC. ¿Sí? Ya lo único que hicieron fue conectarlas en serie, como agarrarlos de la manita, como ya sé que un sumador suma 2 bits o 3 bits, si yo quiero sumar más, los pongo en serie y los voy formando. ¿Se dan cuenta? Pero ya está a nivel de diagrama de bloques. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor. Es importante que sepamos estos circuitos, que sepamos de la existencia de estos circuitos, precisamente porque si en algún momento los necesitamos, sabemos ya de su existencia, ¿sí? Esta diapositiva habla un poquito acerca de la propagación del acarreo, es decir, cómo el acarreo se va llevando desde el principio hasta el final, ¿sí? Entonces aquí hay varias etapas que hablan de la propagación del acarreo. Por ejemplo, empezamos diciendo el primer punto, la suma de dos números binarios en paralelo implica que todos los bits de los sumandos están al mismo tiempo para efectuar el cálculo. Si yo regreso, por ejemplo, dense cuenta que yo estaba sumando, no estaba sumando 1 más 1 simplemente, como en los ejercicios anteriores. Estaba sumando un número grande, un número que era 1, 0, 1, 1, más 0, 0, 1, 1. Y cada una de las entradas tanto A como B tiene la posibilidad de ser ceros y unos. Entonces, todo debe estar disponible. ¿Sí? No puedo tener algo o pensando en que no va a pasar. No, tengo que poner todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles. Tengo que contemplarlas dentro del circuito. ¿Ok? Entonces, aquí habla de que en cualquier circuito combinacional, la señal tiene que propagarse a través de todas las compuertas del circuito, desde el principio hasta el final. Y habla de algo que no habíamos quizás reparado,
que es precisamente el tiempo de propagación, que es lo que menciono en esta parte de la diapositiva. Habla y dice que el tiempo total de propagación, digamos, es igual al retardo de propagación de una compuerta representativa multiplicado por el número de niveles de compuerta de circuitos. ¿Qué significa esto? Que un circuito se va haciendo lento conforme las etapas que yo le vaya colocando al circuito. Quizás no sea perceptible para el ser humano, porque estamos hablando en cuestión de velocidades de nanosegundos, ¿sí? En la electrónica actual. Entonces, pero sí es importante, obviamente, cuando se mencionan las características de los dispositivos, las características de cálculo de una computadora, sí es necesario mencionarlo. Y como ustedes lo pueden ver acá, resulta que no se puede continuar con el proceso si los acarreos no han sido establecidos. Por ejemplo, fíjense que esta etapa que estoy marcando con la línea roja no puede efectuarse hasta que el carry 1 esté disponible. Una vez que el carry 1 logra entrar al sumador completo, entonces se puede hacer la sumatoria. Lo mismo pasa para las siguientes etapas, que lo voy a marcar con otro color, un color verde. Fíjense ustedes que esta que estoy marcando con una flecha verde no puede iniciar hasta que carry 2 entre en él. Una vez que él entra, carry 2 puede proceder con la siguiente etapa. Si por algún motivo alguno de los acarreos se atrabara, pues obviamente todo el sistema se va a trabar. Cada operación tiene un tiempo de ejecución normal. Y entre más etapas, esos tiempos de ejecución se van sumando, ¿sí? Entonces es importante que nosotros sepamos que también va a existir este tiempo de procesamiento, ¿sí? Eso es muy normal. No sé si hay alguna duda hasta acá, compañeros. ¿Van bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Interesante. Ok, Ese perfecto. binario está Sí, bonito cuando se todos puede. estos circuitos ya están, digamos, que depurados, ¿verdad? Estos ya se pueden utilizar, digamos, dentro de un proyecto. Entonces es importante que los vayamos conociendo, ¿ok? Ingeniero, Adelante. y así como esos bloques en la vida real, ¿cómo se miraría? Como circuitos integrados. Ah, como las compuertas en sí, Sí, como las sí, sí. 74 esas. Todo la electrónica digital tiene la misma pinta. Es el mismo. Ah, ya. Ajá, lo que va a cambiar son el circuito que tenga dentro. ¿Ya? Y su número de entradas. Un chip tiene más patas y tiene más entradas, ¿verdad? Por ejemplo, uno que solo tenga 2 entradas, pues solo tiene 2 patitas para las entradas. Y si tiene 16, por ejemplo, pues le ponen 8 de un lado, 8 del otro. Eso es lo único que varía, pero es la misma pinta, puro bichito, como que fuera una hormiguita o un escarabajito. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Fíjense que aquí, disculpen que haya puesto esta diapositiva tan cargada, yo sé que eso es incorrecto, pero fíjense que no quería dividir la información. Fíjense que aquí lo que tenemos es un circuito que lo que va haciendo es un acarreo también. Este circuito, si se dan cuenta, no tiene bloques. Es un circuito que alguien, me imagino, simplificó desde la parte de un diagrama de bloques y ya lo puso con compuertas. Si se dan cuenta, son compuertas XOR, ¿sí? Aquí están, una compuerta XOR, otra compuerta XOR. Y si se dan cuenta, también tiene una salida de sumatoria y una salida de acarreo, si se dan cuenta. Pero aquí tiene unas funciones de salidas intermedias que ayudan a establecer el acarreo. Ahora, yo quiero que miremos puntos importantes, porque fíjense que aquí estamos, digamos, desnudando un sumador binario prácticamente. Entonces, fíjense que la figura reproduce nuevamente un circuito sumador binario. Tenemos las variables de entrada, las variables de salida, ¿sí? Identificadas normalmente, pero esta parte, estas funciones intermedias que yo le llamo, que se identifican como P y G, van a estabilizar valores de estado para que se propaguen a través de las compuertas.
Aquí empezamos nosotros a ver una especie o de memoria. Y digo como de memoria porque en realidad las compuertas no son capaces de guardar información, pero sí me sirven a mí, por ejemplo, para poder establecer que viene un acarreo de una parte anterior y se va a meter en una parte posterior. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros podamos analizar este tipo de circuitos. Las señales de acarreo, por ejemplo, tanto C sub I como C sub I más 1, se propagan a través de todo el sistema. Al final, una señal pues va a avanzar por todas las compuertas, ¿sí? Y va a salir, obviamente, como su nombre lo indica, hasta llegar a la salida. Entonces, cada vez que nosotros tengamos los subíndices, me van a indicar prácticamente a mí los niveles, ¿sí? Que yo voy a avanzar. Hasta este momento, por ejemplo, el circuito anterior tenía como 4 niveles, ¿verdad? Pero pueden tener más, dependiendo de las sumatorias que se hagan. El tiempo de acarreo sigue siendo presente, es decir, voy a tener un tiempo de propagación de acarreo que me va a limitar la rapidez del circuito, pero en fin, para el ser humano casi no es perceptible. Pero, por ejemplo, ya si tenemos cómputos que tienen que ser muy rápido, ahí sí se empiezan a percibir, ¿sí? O nos empiezan a afectar ciertos resultados. Entonces es importante que lo miremos, por favor. Otro punto importante acá, quiero que miren en la diapositiva posterior, la que viene ahorita. Yo quiero que miren algo importante. Ok, la propagación de acarreo es una función de salida intermedia. Pero fíjense que esta función de salida puede irse incrementando. ¿Por qué se va a ir incrementando? Porque mientras más etapas yo le coloque a un circuito, la propagación se puede ir incrementando. Y quiero que miren, por favor, aquí, esta función de salida. Miren, por ejemplo, el acarreo de entrada, pues es una señal que no se sabe de dónde viene, pero puede venir o puede ser que no venga. Miren la función de salida de acarreo 1. Si se dan cuenta, ya viene de una función de salidas que se van mezclando. Pero miren el acarreo 2, qué grande se volvió. ¿Sí? Cómo empieza a crecer. Miren por favor el acarreo 3, cómo empieza a crecer. Cada vez que yo tengo un acarreo en un sumador, la función de salida intermedia se va haciendo más grande, más grande, más grande. Esto coincide con lo que hemos estado platicando, que se va haciendo más lento, no solamente porque tiene que propagarse por más elementos del circuito, sino que también tiene que llevar más información. Este circuito que está aquí solamente es un circuito de acarreo. Este circuito que está aquí, por ejemplo, no me sirve para sumar, solo me sirve para acarrear dígitos. Va a acarrear 3 al final de cuentas, ¿sí? Entonces, dense cuenta, tengo un circuito que puedo utilizarlo para sumar, pero que si es muy grande, por ejemplo, puedo utilizar este circuito que lo único que hace es acarrear. ¿Se dan cuenta? Y se llama generador de acarreo anticipado, porque no espera a que se termine de ejecutar la sumatoria para hacer el acarreo, sino que conforme se va haciendo la sumatoria, él mismo va haciendo los acarreos. Entonces, es como tener 2 circuitos en paralelo. Entonces, si yo combino un sumador con un generador de acarreo anticipado, es un circuito más rápido, pero es más grande, porque imagínense, aquí solo estoy viendo el acarreo, no está el circuito de sumatoria. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde vamos incluso combinando. Lo bonito de la electrónica digital y de tener ya circuitos hechos es que yo los puedo ir combinando como que son legos y los puedo ir interconectando según lo que yo necesite. Ya, por eso se dice que ya el diseñador de digitales, por ejemplo, llega a un punto donde ya solo mira diagramas de bloques, porque ya sabe lo que tienen sobre la mesa y los va conectando como que son figuritas de Lego. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, y dentro de un diagrama, por ejemplo, dentro de un diagrama, ese circuito generador de acarreo anticipado ya ni siquiera se dibuja como un circuito, sino que en un diagrama ustedes lo van a encontrar así como está aquí, ya como una cajita negra, si se dan cuenta, en donde entran las entradas y van saliendo los acarreos, por ejemplo, ¿verdad? Y lo mismo puede ser con un sumador, con un restador, etcétera, ¿sí? Donde ya cada vez vamos a ir viendo menos compuertas y más diagramas de bloques, ¿ok? Este que está aquí, por ejemplo, es un restador binario. Este suma y resta, ¿sí? No al mismo tiempo,
Es decir, yo le puedo mandar una señal a esta que se llama M, y si le pongo una señal, lo que hace es sumar todos los bits que entren por aquí, lo suma. Y si yo le cambio de señal en esta entrada M, lo que hace es restar todas las entradas, ¿sí? Entonces se compone se compone de una serie de sumadores completos, ¿sí? Tiene compuertas XOR, que es lo que me hace funcionar el control de suma o resta. Y posteriormente tiene sus salidas con sus acarreos, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, es un circuito sumador-restador. Suma o resta, según lo que nosotros le digamos aquí en M. Aquí en M le metemos 5 voltios y ya se convierte en sumador. Le quitamos los 5 voltios y se convierte en restador, ¿ok? Entonces, este es otro ejemplo de circuito que nosotros podemos encontrar. Vamos a ver o algo muy importante por acá. Dentro de los circuitos digitales, compañeros, vamos a tener algo que se llama desbordamiento. Es algo muy similar a lo que nosotros estábamos hablando allá, por ejemplo, del carry, ¿sí? El carry me genera un desbordamiento. El acarreo me genera un desbordamiento. Cuando nosotros tenemos dos números de n dígitos, cada uno se suman y la suma va a ocupar n más 1 dígitos, ¿sí? Si pasa esto, decimos que hubo un desbordamiento, tal cual el ejemplo que yo mencioné de 1 más 1 en binario. 1 más 1 en binario es 1, 0, ¿sí? Entonces, aquí ocurre un desbordamiento porque yo estaba esperando un bit y me salieron 2, se me desbordó 1, ¿ok? Esto cumple cuando nosotros tenemos este tipo de operaciones, o saben en qué también pasa cuando tenemos operaciones con signo, ¿sí? Porque resulta que en binario, un signo menos se representa con un 1 o con un 0, dependiendo. Entonces puede ser que me salga un menos 1, por ejemplo, y yo solo tenía un dígito para esperar la respuesta. Aquí hay un desbordamiento. Aquí menciona algo muy interesante, que dice que cuando nosotros hacemos cálculos en lápiz y papel, el desbordamiento no importa, porque si yo miro que tengo que meter un número, pues ahí lo meto, aunque sea amontonado, pegado al límite de la hoja, pero ahí me cabe. Pero en las computadoras digitales, el desbordamiento sí representa un problema, porque el número de bits que contiene el número es finito. No se puede aumentar de la noche a la mañana, pues habría que meterle circuitería. Por eso es importante que cada vez que nosotros tengamos un circuito, tengamos en cuenta todas las combinaciones posibles que pueden salir de ese circuito para poner entonces las salidas necesarias al final de ese circuito, ¿sí? En algún momento no se podía procesar este desbordamiento en las computadoras primitivas, ¿sí? Entonces lo único que hacía era que ponían una señal que le decía al usuario, hubo desbordamiento, ¿sí? Como un foquito, como una alarma. Y ya el usuario decía, bueno, aquí hubo desbordamiento, analicemos qué pasó, cómo lo procesamos, etcétera. Hoy por hoy, los sistemas son capaces de manipular ese desbordamiento, ya sea que se mande a otro circuito o que el mismo circuito lo procese, ¿sí? Pero en algún momento esto era un problema. Entonces, siempre es importante que en el tema de sumas o multiplicaciones binarias se controle el desbordamiento después de una suma o después de alguna operación y se tome en cuenta para el siguiente paso del procesamiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, sigamos avanzando entonces. Muy bien, entonces aquí tenemos un circuito sumador, restador binario con salidas C, con salidas V. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Es el mismo sumador restador. Ahí tiene la compuertita, no la compuerta, la señal M, por ejemplo, que hace que yo lo pueda funcionar como un sumador o como un restador. Los puntos de la diapositiva dice, si se considera que los dos números binarios carecen de signo, porque esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Si vamos a utilizar signos o no, ¿sí? En la parte de la operación. Si vamos a utilizar signos, el signo cuenta como un bit. Entonces, por eso es de que hay que tener cuidado, porque si vamos a tener signos negativos, el signo menos se tiene que representar con un bit adicional. Y si yo no lo consideré en la entrada, voy a tener problemas en la salida. No voy a saber qué números son positivos y qué son negativos.
Aquí habla de que se considere que los dos números binarios carecen de signo, es decir, no importa. Entonces el bit C, ¿sí? El bit C detectará un acarreo después de la suma o un préstamo después de la resta. ¿Por qué? Porque este circuito, así como suma, así también puede restar. ¿Ok? Sí. Ahora, si se considera que los números tienen signo, ¿sí? El bit V va a detectar un desbordamiento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el sumador restador tiene salida de acarreo y salida de desbordamiento. Ojo con eso. Esa era la otra salida que no, hasta este momento no sabíamos qué era, es el desbordamiento. Entonces, aquí vamos completando, si se dan cuenta, todas las partes del circuito sumador-restador, sus entradas, sus salidas, sus acarreos y ahora un desbordamiento, ¿sí? Si este V es igual a 0 después de una suma o resta, querrá decir que no hubo desbordamiento y que el resultado de n bit es correcto. Ahora, si V es 1, el resultado de la operación me está diciendo que tiene un n más 1 bit. ¿Ok? Pero solo los n bits de la derecha del número caben en el espacio disponible. Así que ha habido un desbordamiento y es importante que el usuario final lo sepa. ¿Por qué? Porque si hubo un desbordamiento, yo sé que el resultado le falta un pedazo todavía y hay que considerarlo, ¿ok? Pero como les digo, en algún momento el desbordamiento y el acarreo, ¿sí? No se podían procesar tan fácilmente entre las computadoras primitivas. Hoy, por ejemplo, aquí usted puede conectar otra etapa, ¿sí? Otra etapa o un buffer que vaya acumulando el acarreo y después puede presentar un display donde se presente ya todo junto, por ejemplo, que es también la bondad que me da tener a mí sistemas digitales en forma de bloques, porque los puedo ir uniendo conforme a mí se me vayan ocurriendo. Es más, yo podría conectar, si por ejemplo no me alcanzaran los números y estoy diseñando algo que quiero sumar de 8 bits, por ejemplo, aquí, este C lo puedo llevar al C sub 0 de otro circuito igual, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces yo haría un sumador ya de 8 bits o de 16, lo que yo necesite, ¿sí? Eso es lo bueno también de tener esta parte de circuitos, digamos, escalables e interconectables, ¿ok? Entonces, no sé si queda dudas con el concepto de acarreo y de desbordamiento. Van de la mano prácticamente. Lo que pasa es que el desbordamiento no solamente tiene que ver con el acarreo, sino que también con signos. Por eso es que los separan. Por favor, me dicen si hay dudas o preguntas. Miren este otro ejemplo. Este otro ejemplo es de un sumador decimal, que era lo que hablábamos al principio de la sesión. Fíjense que lo que hacen acá es utilizar un circuito, que es este circuito que está aquí, este circuito que está aquí, que estoy señalando aquí con verde, es decir, este ya existe. Ustedes pueden ir a una electrónica y dicen, ¿me da un sumador decimal? Sí, les venden estos circuititos, que está compuesto por, miren, un sumador binario de 4 bits, ¿sí? Y tiene aquí unas pequeñas compuertas y tiene otro sumador de 4 bits en la salida, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Y lo que hace aquí prácticamente es utilizar una combinación. Claro, aquí a este, ojo por favor, fíjense que este tiene una tabla de verdad y dense cuenta cómo tengo salidas de acarreamiento, sumatorias, pero esas sumatorias a la salida de este circuito, por ejemplo, me van a salir, por ejemplo, así, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O, por ejemplo, me van a salir así como esta, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Pero cada combinación va a representar un número decimal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo necesitaría otro circuito, ¿sí? Que me indicara, según la combinación que tengo en la salida, qué número es en decimal. Esa sería otra parte, como digamos, como el complemento de este circuito. Pero ya con este circuito que yo estoy viendo aquí, yo ya puedo tener representaciones, ya puedo tener, digamos, 10 representaciones finales, ¿sí? Que ya me hace los 9 símbolos del sistema decimal. Lo que me faltaría aquí es, por ejemplo, de estas salidas de acá que estoy marcando aquí con el diagrama rojo, conectarlo, por ejemplo, a otro circuito que sea capaz de interpretar cada una de las combinaciones y que esto yo lo pondría así como otro cuadrito y después mandarlo a un display, ¿sí?
o quizás a 2 display de 8 segmentos, donde me muestre ya si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo voy armando yo los circuitos como que fuera un bloquecito de Lego para que me salga lo que yo necesito, ¿sí? Pero miren, surge desde aquí. Este es un sumador decimal y ya está hecho así como está, ¿ok? Es otro ejemplo que tenemos, ¿sí? También tenemos un multiplicador binario. Este, como su nombre lo indica, pues multiplica, multiplica dos números binarios, ¿sí? Este multiplicador binario, si se dan cuenta, prácticamente es como que emular a la multiplicación que uno hacemos a mano. Aquí por eso le hicimos yo aquí un comparativo. Esto es una multiplicación binaria, por ejemplo, que se hace igual como una multiplicación que nosotros hacemos regularmente. Y entonces, miren, el circuito es muy similar, casi que tiene hasta la misma forma en que se opera, ¿sí? Entonces, este multiplica. Y miren, por favor, este circuito tiene sumadores dentro de él. ¿Por qué? Porque resulta que la multiplicación al final es una suma abreviada. Entonces, si yo combino sumadores, puedo obtener multiplicadores, ¿sí? Entonces, aquí también es importante tomar en cuenta esa parte, ¿ok? Entonces, aquí los productos se van a ir sumando, 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 y al final lo que salen son operaciones de multiplicación. Pero por dentro es lo que, es lo que yo quería enseñarles. Yo puedo tener un multiplicador y yo agarro el circuito multiplicador y le meto valores y pues me multiplica. Pero no nos ponemos a pensar a veces que por dentro lo que está haciendo es sumar varias veces al mismo tiempo, ¿sí? Suma, suma, suma dentro de sí mismo. Entonces, adentro, lo que tiene un multiplicador adentro son dos sumadores, ¿ok? ¿Dudas, compañeros? ¿Preguntas? Aquí está, digamos, los pasos uno por uno de cómo se hace la multiplicación. Yo eso no lo voy a explicar. Sin embargo, esta información les va a quedar a ustedes para que las puedan leer, ¿verdad? Ya solamente para su acervo personal. No sé si hay dudas o preguntas hasta acá. Miren, este circuito es un multiplicador binario. Así como vimos el sumador, por ejemplo. Aquí es un multiplicador binario. Este circuito también está hecho, si se dan cuenta, por dos sumadores de 4 bits, ¿sí? Entonces, el multiplicador al final resulta ser como un supersumador, prácticamente, ¿sí? Por dentro. ¿Dudas, preguntas? Vamos a ver todavía más circuitos en la próxima clase. Nos faltan los comparadores, multiplexadores, de multiplexador. Todavía nos faltan unos circuitos. Así que nos vamos a quedar por aquí. Seguimos con la parte de comparador de magnitudes para la próxima clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Voy a detener la grabación.